En esta lección exploraremos cómo integrar una plantilla HTML con diferentes páginas en una aplicación web utilizando el framework Gorilla de Go. Esto nos permitirá crear una aplicación web completa con múltiples vistas y un diseño coherente. Vamos a profundizar en la configuración del motor de renderizado de plantillas HTML en Gorilla. Aprenderemos cómo cargar y renderizar plantillas HTML para diferentes páginas de nuestra aplicación. A su vez, aprenderemos también a servir contenido estático, como archivos CSS, JavaScript e imágenes utilizando Gorilla. Esto mejorará la apariencia y la interactividad de la aplicación. Además, vamos a implementar rutas dinámicas en Gorilla que acepten diferentes parámetros y carguen páginas específicas según la solicitud del usuario. Vamos a la práctica. Estoy ubicado en Visual Studio Code. Voy a hacer una pequeña limpieza de lo que nos encontramos por acá, cerrando las cosas, y luego voy a limpiar también la terminal. Listo. En nuestros sistemas de archivos tenemos rutas, tenemos datos estáticos y a su vez las plantillas. Bien, ahora vamos a utilizar una plantilla completa, lo cual la vamos a buscar en internet porque esta va a ser una plantilla que se va a adaptar a nuestras necesidades. Así que nada, vamos a ello. Vamos a buscar la plantilla. Esta se llama Start Bootstrap SB Admin 2. Entonces aquí nosotros vamos a buscar especialmente el repositorio de GitHub, que sería esta. Bien, y desde acá nosotros vamos a descargar esta plantilla que es pública. Lo vamos a descargar haciendo clic en Code y luego HTTPS y luego dando clic donde dice Copy URL to Clipboard. Hacemos clic ahí, entonces esto se ha copiado a nuestro portapapeles. Para ello entonces vamos a volver a nuestro Visual Studio Code y vamos a ir especialmente a la terminal. En la terminal vamos a crear un directorio llamado src donde vamos a almacenar este recurso. Vamos a llegar a src mediante cd y ahora voy a aplicar un git clone de este proyecto. Quedaría de la siguiente manera. Hago enter y este procede a hacer el clon de todo el proyecto. Como pueden observar, ya ha finalizado. Y si yo busco dentro de src, en efecto voy a encontrar todos los recursos necesarios para poder adaptar esta plantilla a mi conveniencia. En este sentido, vamos a comenzar a tomar todo lo que son los HTML para llevárnoslos a template. Para ello entonces vamos a seleccionar solamente los HTML. Esto lo hago con control clic desde el editor. Listo, los tengo todos. Así que mediante un control C puedo ahora ir directamente a template y aquí pegarlo. Sin embargo, antes de pegarlo voy a ir a index y como antes también copié un index, a este actual le voy a agregar un -all para que no colisione con el que voy a pegar. Hago un control V y en efecto se han colocado. Genial. Lo mismo voy a hacer también con los CSS. Desde acá le voy a indicar de que este es un all para que no colisione con el CSS que viene en camino. Con F2 también puedo yo dar la opción de cambiar nombre. Genial. Ya que he hecho las modificaciones necesarias, entonces ahora mismo nos hará hacer unas cuantas copias más. Por ejemplo, vamos a necesitar los directorios CSS, IMG, JS y Vendor. Para ello entonces seleccionamos control clic CSS, IMG, JS y Vendor. Hago un control C y ahora voy a ir directamente a Static y hacer un control V y aquí se estarán colocando todos los ficheros de forma estática. Bien, si hacemos ahora una lista dentro de CSS, dentro de IMG, dentro de JS, dentro de Vendor, aquí también podemos encontrar las librerías que está ocupando. Genial. Lo que ahora necesitamos hacer es poder mejorar nuestras rutas dentro de las plantillas HTML. Como pueden observar en el index all, nosotros acá tenemos un /static lo que venga, porque todo está dentro de static. Eso mismo vamos a tener que programarlo para nuestra plantilla completa HTML. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto funcione? Bien, vamos a ir especialmente a nuestro directorio template y desde acá vamos a validar de que index.html en efecto manda a llamar vendor y lo que sigue de la ruta, pero esto no lo va a encontrar jamás porque no lo está buscando dentro de static. Entonces vamos a indicarle que lo busque dentro de static,
Pero tú me dirás, pero vaya, son muchos archivos también como para estarlos modificando. Bien, entonces vamos a hacer un clic derecho. Vamos a decirle donde dice buscar en esta carpeta. Y acá vamos a buscar especialmente todo aquello que empiece con comilla, vendor, barra. Y dice que ha encontrado. Y en este caso aparecen señalados. ¿Qué vamos a hacer la modificación acá? En vez de vendor, le vamos a poner static vendor. De esta manera. Y de esta forma, si le damos clic donde dice reemplazar todo, hacemos clic ahí. Dice que hay 57 apariciones en 13 archivos para poder reemplazar lo que estamos colocando acá. Bien, hago reemplazar y en efecto se ha reemplazado correctamente. Y esto mismo que ha ocurrido en index.html también ha ocurrido en los demás ficheros. Ahora, además de vendor, también necesito reemplazar los CSS. Para ello entonces también aplico acá CSS. Verifico, dice que hay 13 apariciones en 13 archivos. Y luego, además de CSS, también quiero los JS. Y para ello vamos a indicarle que los busque. En este caso son los scripts. Como pueden observar, todos los que encuentra son scripts. Así que damos reemplazar a 19 apariciones en 13 archivos. Y por último vamos a utilizar IMG, ya que el directorio de imágenes también está dentro de static. Y de esta manera quedaría así. Bien, vamos a reemplazar también este. Dice que son 46 apariciones. Le damos reemplazar y con esto ya estaríamos listos. Probamos si realmente el index.html está cargando. Vamos a ello. Mediante un go round. Primeramente voy a salir de src y voy a ir a Gorilla y le voy a indicar ahora que me arranque el main.go. Lo permitimos y entonces ya está en ejecución. Vamos a verificar esta información. Hacemos un recargar acá y voilà. En efecto, nos ha cargado correctamente nuestra plantilla. Esto es fenomenal. Pero esto significa de que podemos ya navegar en los diferentes pestañas, en los diferentes enlaces que aparecen acá. Vamos a hacer clic aquí. Bottom. Esto nos ha fallado. Un 404 page not found. Pero nos ha fallado no porque hayamos cometido un error, sino porque no hemos continuado con nuestra programación. Bien, acá es normal que falle, porque no encuentra ninguna ruta llamada bottoms.html. Y eso es lo que nosotros ahora vamos a resolver. De que todas las rutas que vaya a buscar dentro de page, login, register y demás puedan funcionar correctamente. Entonces bien, ya que lo tenemos, lo que es nuestro index.html, y si se notan está cargando correctamente los archivos estáticos como los CSS y los JavaScript. Esto también lo podemos observar mediante una inspección del elemento. Nos vamos al tab de Network y acá recargamos nuevamente y como pueden observar entonces acá está cargando bien los recursos con estado de servidor 200, que es un OK, tanto los scripts como también los styleships, que serían los CSS. Bien, las imágenes también están bien cargadas, lo cual está fenomenal. Genial, vamos a continuar. Vamos a ir nuevamente a nuestro editor de código, que lo encontramos por acá. Y ya que hemos hecho las modificaciones necesarias, si se fijan, ya tenemos básicamente todos los recursos que necesitamos de la plantilla completa. Por ende, el directorio que se llama src ya no nos es necesario. Entonces vamos a eliminarlo mediante un rm-rf src fuera. Listo. Y así nada más tenemos ya lo que necesitamos. Genial. Vamos a ir ahora nuevamente a nuestro fichero, que sería main.go. Y desde acá vamos a empezar a definir nuevas rutas. Pero si vamos a empezar a definir nuevas rutas, entonces no es main.go, sino más bien vamos a irnos a las rutas que tenemos por acá. Perfecto. Aquí estamos obteniendo barra, donde decimos bienvenido al servidor Gorilla. En este caso, recordemos de que en main también ya habíamos colocado algo parecido, que sería esto, que tenemos acá. Entonces esto nos lo vamos a llevar ahora mismo a lo que es el fichero routes. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a routes. Desde acá vamos a crear una función. Recordemos que ya teníamos creada la función renderer dentro de main. Voy a abrir main por acá. Tenemos render template, que sería esta. Me lo voy a llevar a las rutas. Listo. Este login middleware está bien ahí, no hace falta trasladarlo. Y luego vamos
a definir una función renderer especialmente. Entonces vamos a ir a routes y desde acá vamos a decir function renderer y vamos a decirle plantilla.template, donde hacemos un return template must template.parseGlob, y aquí le indicamos que sería el directorio templates, pero esta vez vamos a filtrar solamente aquello que sea .html. Listo, tenemos ahí nuestra función renderer. Genial. Ahora bien, necesitamos una función también para manejar páginas dinámicas. ¿Qué significa esto? Las páginas dinámicas en sí, lo que necesitamos es que cuando se mande, por ejemplo, un nuevo valor por medio de la URL, que se diga aparte de index, si se le manda a solicitar también un cards, un charts, un register, un tables, también este puede entender que se está mandando un nuevo dato y que ese dato es el que tiene que ir a hacer coincidencia con el archivo que se encuentra en plantillas. Para ello entonces vamos a definir una función que se llame Dynamic Page Handler. Más que nada para llevar este manejador de esta manera. Entonces hacemos un renderer template.template http://handler function y hacemos un return, donde retornamos una función. Esta función va a tener el response writer y también el request, de esta manera. Bien, y aquí definimos bars, tal y como habíamos hecho antes también, mediante mux.bars, de esta manera. Y ahora obtenemos lo que viene siendo page. Mediante bars obtenemos page. Tenemos este argumentos y ahora verificamos si la página ya tiene la extensión .html, porque si no la tiene, se la agregamos. Entonces le indicamos que si strings.has suffix y aquí le decimos page.html, que es lo que va a encontrar. En caso de que no lo encuentre, entonces venimos y lo concatenamos más igual a .html. Listo. Ya que hicimos esa comprobación, ahora vamos a comprobar si la plantilla solicitada existe dentro del directorio templates. Para ello entonces sería, vamos a utilizar la biblioteca OS, Operating System, y de esta manera nosotros vamos a validar si realmente dentro de templates barra, ojito, sería definir especialmente el nombre del archivo que vamos a colocar, que sería page más page, de esta manera. Entonces lo que le definimos es error renderer en el caso de que sí exista, y entonces le decimos execute template y acá le pasamos el writer con la página y nil, por supuesto. Nuevamente, si error es diferente de nil, entonces definimos un error, que sería de esta manera. Le pasamos el writer, pasamos er.error y luego un código de estado, que sería un status internal server error, de esta manera. Y finalmente un return. Dice que OS todavía no lo teníamos definido, por ende hay que hacer un import. En este caso, al ser un control S, ya el Visual Studio Code me lo agrega. Bien, ahí está. Genial. Ya que tenemos definida esta función Dynamic Page Handler, ahora bien vamos a hacer un pequeño retoque en lo que es nuestro render template que tenemos por acá, ya que a este le estamos definiendo también una plantilla en específica. Nuestro render template quedaría de la siguiente manera.
vamos a aplicarle acá directamente un renderer template.template template name, que este sea un string, y a su vez un http.handler function, de esta manera. Genial. Voy a omitir este contenido y desde acá hacemos un return function, le pasamos el writer, http.responseWriter, y también el request, de esta manera. Renderer. Vamos a ejecutar la plantilla. Le decimos que le pasamos el template name y nil. Bien, finalmente validamos que si este error es diferente de nil, entonces vamos nosotros a definir un error donde lo vamos a imprimir .error y le ponemos un código de estado, status internal server error, de esta manera. Genial, ya lo tenemos configurado, render templates, tenemos el renderer también, así que le damos una vuelta a esto y ya tenemos configurado también lo que viene siendo nuestro servidor de contenido estático, que esto lo teníamos en main, que ahora lo vamos a ocupar y lo vamos a trasladar a nuestras routes, que sería el que se encuentra acá. Así que lo voy a cortar de acá y lo voy a llevar a mi setup route, de esta manera. Entonces vamos a indicarle al principio acá, donde renderer va a ser igual a renderer, de esta manera. Genial. Ahora, renderer dice que no está siendo usado en este momento y es ahora lo que vamos a usar. Entonces, ya teniendo configurado lo que viene siendo nuestro lo que estamos sirviendo de forma estática, el contenido, que sería acá, vamos a utilizar renderer. Esta función que se encuentra por acá no nos es necesaria, o al menos no está siendo alusiva a lo que nosotros queremos configurar, que viene siendo haciendo un handler function de esta manera, y ahora sí capturamos barra, donde ahora mandamos a llamar render templates, le pasamos el renderer y por supuesto le pasamos acá nuestro index.html. Listo. En este caso es cuando busca solamente barra, estrictamente va a llamar index.html. Pero ¿qué va a pasar cuando ahora se llame a un barra lo que venga? En ese caso vamos a hacer ahora una configuración de Gorilla para manejar las rutas dinámicas. Y estas se manejan de la siguiente manera. Vamos a duplicar esto. Y entonces ahora obtenemos page de esta manera. Pero ahora no vamos a mandar a llamar render template directamente, sino que vamos a utilizar nuestra función creada recientemente llamada Dynamic Page Handler, donde desde acá le mandamos el renderer. Y entonces finalmente le dedicamos un methods donde le indicamos que va a ser por get. Listo, lo tenemos por ahí. Voy a colocar lo que es esto más abajo. Este saludo no nos va a ser necesario, así que lo voy a eliminar. Y listo, quedaría de esta manera. Ahora en el main, por supuesto, hay que buscar aplicar algunos cambios. Por ejemplo, esto no es necesario. Lo quitamos. Esto sí, esto sí, esto sí. Ahí está perfecto. Como ya no ocupamos templates, pues lo eliminamos. Y aquí sí lo vamos a necesitar. Así que ya podemos probar nuestro script. Vamos a ir nuevamente a levantar el servidor mediante un go round main.go. Lo cargamos, le decimos permitir. Y entonces validamos que esto esté cargando correctamente. Con un control F5 recargo todo el contenido, borrando la caché. Y ahora doy clic dentro de buttons y voilà. En efecto, funciona correctamente. Funciona sin problemas. Vamos a ir a login. Bueno, aquí no está creando bien el login. Register sí. Forgot password. 404. Este es en el caso, ¿no?, de que dé un error también. Eso no lo hemos colocado. Los charts. Genial.
todo esto está cargando correctamente. Voy a proceder a subir estos cambios. Y le voy a indicar commit, adaptación de plantilla completa con diferentes páginas utilizando Gorilla. Hago un push. Ahora nuevamente valido dentro del GitHub, dentro del repositorio específico, de que esto esté correctamente integrado. Y en efecto, aquí está. Si hacemos clic ahí, podemos observar todos los cambios que han sido resueltos. Tener en cuenta de que esta documentación sobre estos scripting también van a estar siendo colocados en este mismo repositorio, por lo cual vamos a tener esta información. En esta lección hemos aprendido cómo adaptar una plantilla HTML completa con diferentes páginas utilizando el framework Gorilla de Go. Configuramos Gorilla para manejar las rutas dinámicas y servir contenido estático, lo que nos permitió crear una aplicación web completa con múltiples vistas. Con este conocimiento estamos preparados para desarrollar aplicaciones web más complejas y personalizadas en Go utilizando Gorilla.